Muy bien. Estimados estudiantes y autoridades y colegas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, tengan ustedes y cada uno muy buenos días en Lima y también buenas tardes en Ginebra, Suiza. Un saludo especial a todas las autoridades y docentes y sobre todo a nuestro decano, Daniel Valera Loza, que hace posible estas excelentes jornadas. A los profesores, a padres de familia de las instituciones educativas invitadas a este certamen académico, quienes nos están siguiendo por las plataformas virtuales. Mi nombre es la doctora Bárbara Isabel Ponce Ponce y es un placer participar junto a ustedes en la 17ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios. Es importante esta jornada, pues se ha diseñado como un espacio de reflexión, análisis y evaluación crítica de las mejores prácticas empresariales de gestión de negocios, y esto va a constituir una experiencia de aprendizaje complementaria a las compartidas en nuestras aulas con los estudiantes de estas carreras de administración, administración de negocios internacionales, gestión de recursos humanos y marketing. Nos va a brindar la oportunidad de conocer a primera mano las buenas prácticas empresariales y de gestión, así como las perspectivas de los principales actores de los distintos escenarios laborales que enriquecerán nuestro bagaje académico y profesional. De acuerdo a esta programación, se está desarrollando el tema el Acuerdo de Facilitación del Comercio y su implementación a través de los medios electrónicos a cargo de la maestra Helen Chang. Eh, la señorita Helen Chang es economista con maestría en Derecho y Política Económica Internacional en la Universidad de Barcelona, España. Posee más de 15 años de experiencia profesional. Se desempeñó en la negociación de acuerdo comercial bilateral en el área de acceso a mercados en El Salvador, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Ha trabajado en áreas como valoración aduanera y acuerdos sobre tecnologías de la información. En la actualidad es analística en políticas comerciales en la Organización Mundial del Comercio. Desde ese puesto evalúa las políticas comerciales de los países. La señorita Helen Chang es de origen ancestral chino, de nacionalidad salvadoreña, estudió en España y hoy trabaja en Suiza. Podemos ver que esto es un claro ejemplo de globalización. Muy bien. Doy la más cordial bienvenida a nuestra tan magna invitada. Adelante, señorita Helen Chang. Aplausos virtuales. Gracias, profesora Ponce. Creo que es la mejor introducción que alguien me ha hecho en una ponencia. Se la agradezco mucho. Em, Me complace muchísimo poder estar con ustedes este día. Es un honor que año tras año pues hagamos esta presentación. Para nosotros en la OMC es sumamente importante mantener contacto con los estudiantes, con los empresarios, con Latinoamérica, y darles a conocer un poco de lo que pasa en Ginebra. Estoy compartiendo pantalla, me parece que todo se puede ver bien ahora, ¿sí? Gracias. Y veo que tenemos 177, 180 invitados y quiero agradecerles por acompañarme el día de hoy. Yo trabajo principalmente en la sección de facilitación del comercio de la OMC. Lo que hoy día quería conversar con ustedes es un poco cómo la facilitación del comercio y el acuerdo de la facilitación del comercio en particular puede implementarse desde enfoques digitales. Lo que yo comparto con ustedes es a título personal, no incluye ni representa mucho menos la visión de la Secretaría de la OMC, ni mucho menos de los miembros de esta organización. Entonces, con ese marco, pues me animo a compartir con ustedes un poco. Pero como estoy en Ginebra y ahora es una gran cosa que podamos hacer de manera virtual estas presentaciones, yo quería pedirles si a lo mejor pueden acompañarme en menti.com
hay un código QR en pantalla que yo les pediría si pueden escanear con su móvil. También si están en un ordenador pueden ir a la dirección menti.com. Gracias por darme ese like. Los que se vayan uniendo, si me pueden ir indicando con el like que están acá. Y entonces de esta manera pues tenemos la oportunidad un poco de no solo escucharme a mí, quisiera escucharlos a ustedes, quisiera saber si lo estoy haciendo bien, si estoy contestando sus preguntas. Así que les doy un espacio. Pueden también con menti.com desde su ordenador, pueden utilizar el código 25750981. Y muchas gracias a los que se están uniendo a la presentación. Les doy unos minutos. Bueno, vamos a empezar y si quieren se pueden ir uniendo en lo que hacemos un poco esta encuesta. Yo quiero saber si ustedes son estudiantes, si ustedes son profesores, o si, por ejemplo, ya trabajan en el sector privado, etcétera. Entonces quería saber más o menos mi audiencia, a quién tengo conmigo el día de hoy. Bueno, más que todo estudiantes veo. Excelente. Muchas gracias por sus respuestas. Veamos entonces. eh, ¿Ustedes qué tanto conocen de procedimientos de importación e exportación? ¿Algo? ¿Nada? ¿Mucho? Eh, Más o menos cuánto consideran ustedes que saben de procedimientos de importación o exportación. Veo que el promedio más de calificación es 2.3, entonces como algo, algo de procedimientos de Impo-Expo sí conocemos. Y hoy en día con el comercio electrónico, pues todos en algún momento hemos importado directamente algo de alguna plataforma digital. Veamos entonces la facilitación del comercio. ¿Ustedes la han escuchado? ¿Saben de ella? ¿Saben algo? ¿No saben nada? Em, Quiero saber de la facilitación del comercio que saben. Un poco, ok. Hay un poco de conocimiento de qué es la facilitación del comercio, excelente. Creo que lo siguiente, bueno, que no lo puse en el 20, pero hay una diferencia entre la facilitación del comercio, entendido como un tema amplio, y luego está el acuerdo de facilitación del comercio de la OMC, que va a lidiar únicamente con ciertos temas de la facilitación del comercio. A veces vemos muchos países embarcarse en iniciativas de facilitación del comercio y todo contribuye, todo es bueno, pero no todas estas iniciativas corresponden exactamente a obligaciones legales del acuerdo de facilitación del comercio. Voy a abrir el chat en otra pantalla. Me dicen que el audio está muy bajo. No sé si ahora se escucha mejor o siempre está muy bajo. No, Puedo tratar de... se escucha mejor. Sí. Ok, súper bien. Gracias. Bueno, entonces ahora pregunta abierta. Ahora que han escuchado y que me han respondido que conocen de la facilitación del comercio, díganme qué es lo que piensan ustedes que es la facilitación del comercio. Espero que la página de Menti les esté cargando bien. No veo a nadie en el... Ok, súper. Les doy a lo mejor un poco de tiempo para pensar. Los acuerdos que tienen dos países para intercambiar productos y divisas.
Ok, divisas, interesante. Agilizar procesos. Ok. Aplicar distintas estrategias para el éxito de tu empresa, cumpliendo con los objetivos alineados de tu compañía. Es indispensable. Es medidas para facilitar la fluidez en el tránsito de mercancías. Son tratados que hay entre otros países para que haya un buen intercambio de productos. Involucra los TLC. La facilitación de comercio es optimización de recursos. Es la actividad de simplificación en procedimientos asociados a la importación de bienes. Agilización de procedimientos en exportación e importación de bienes y servicios. Interesante. Ayuda a las inversiones. Procesos de éxito en el comercio. Uno de ellos son los tratados de libre comercio. Diferentes componentes que hacen posible el intercambio, compra y venta de mercadería entre países. Simplificación de procesos aduaneros y comercio. Modernización de procedimientos con el objetivo de eliminar barreras innecesarias. Hacer tratados donde hay intercambios, no solo de bienes y servicios, sino que también culturales. Bueno, y esto viene mucho a lo que yo les decía antes. Vemos que, de acuerdo a sus respuestas y todas súper acertadas, facilitación de comercio, todos lo conocemos desde un ángulo distinto. Veo que algunos tienen un ángulo empresarial del qué es lo que hacen las empresas. Veo un ángulo de procedimientos para facilitar Impo-Expo. Y aquí pregunto, por ejemplo, ¿esto es gubernamental exclusivamente? ¿El sector privado está involucrado de alguna manera en la agilización de estos procesos? ¿Se trata solo de aduanas o estamos hablando de otras agencias gubernamentales? Veo también el tema de intercambio de bienes y servicios, veo el tema de divisas. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones sobre la facilitación del comercio son acertadas y por eso hago la acotación que el acuerdo sobre la facilitación del comercio de la OMC tiene un ámbito de aplicación sumamente específico. Se trata del intercambio de bienes, no de divisas ni de servicios. Y ese es el acuerdo. Y por otra parte, el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC aborda los temas de transparencia, tránsito, formalidades y cargas y la cooperación aduanera entre agencias. Entonces, si bien el concepto de facilitación del comercio es bastante amplio para cubrir varias ideas que ya tenemos, el acuerdo como tal de la OMC de facilitación del comercio aborda únicamente estos cuatro aspectos de diferentes formas. Entonces, cuando yo hablo el día de hoy de enfoques digitales de la facilitación del comercio, principalmente me voy a referir a cómo los miembros los miembros de la OMC, del cual Perú es miembro de esta organización, toman estos compromisos legales internacionales que están en este acuerdo y cómo se implementan domésticamente a través de canales digitales y a lo mejor cómo eso puede ayudarnos como ciudadanos individuales o como empresarios. Muchas gracias por participar conmigo. Veamos la próxima diapositiva. ¿Qué tanto conocen ustedes sobre la OMC, donde yo trabajo y donde hoy día les estoy hablando? ¿Saben algo? ¿No saben nada? ¿Por qué hablamos de la facilitación del comercio en la OMC? Excelente a los que saben mucho. Ojalá algún día compartamos pasillo en estas oficinas. Me encantaría. Y la mayoría estoy viendo que conocen al menos un poco. Entonces, bueno, creo que una de las preguntas es por qué hablamos de la facilitación del comercio en la OMC. La OMC, ¿qué tiene que ver? Bueno, la facilitación del comercio en el contexto de procedimientos aduaneros, en el contexto de lo que facilita importación, exportación y tránsito de mercancías,
Esto se viene hablando desde hace muchos años y hay varias organizaciones internacionales involucradas. Se involucra el Banco Mundial, OCDE, la Organización Mundial de Aduanas, etcétera. Hay varias organizaciones internacionales que trabajan en la facilitación del comercio con los gobiernos para Impo, Expo y Tránsito. Sin embargo, la OMC de estas organizaciones es la única que tiene un mandato para generar acuerdos legales internacionales, tratados internacionales que se vuelven de obligatorio cumplimiento. Entonces podemos tener muchas iniciativas de facilitación del comercio y podemos pensar que la facilitación del comercio es muy buena y todas lo queremos, todos los países lo queremos, ¿verdad? La facilitación del comercio. Em, pero hay un aspecto de obligatoriedad de estas iniciativas de facilitación del comercio que solo a través de la OMC se ha podido dar. Entonces, por ejemplo, todos los países o una buena parte de los países pueden pensar que tener una ventanilla única para procesar Impo, Expo y Tránsito es una muy buena idea, pero el acuerdo de la facilitación del comercio de la OMC hace obligatorio que tengamos uno de estos mecanismos. Entonces, esa es la razón de por qué la OMC, o por qué los miembros de la OMC más bien, decidieron traer el tema de la facilitación del comercio a esta casa. Quiero saber qué esperan de esta sesión, qué quisieran que les cuente, qué quisieran escuchar de mí en esta presentación, qué tema. Obviamente tengo algo preparado, ¿cierto? Pero quisiera saber cuáles son sus expectativas de temas que piensan que puedo cubrir, preguntas que puedo responder. Por supuesto, pueden abordarme también por el chat y las preguntas. Pido disculpas, antes no he podido ver, pero ahora ya lo tengo abierto. Entonces me pregunto si me pueden acompañar en el Menti para contarme un poco qué esperan ustedes de esta sesión. No cierren el Menti, como ven lo sigo ocupando, lo vamos a seguir ocupando a lo largo de la sesión. No lo cierren todavía. Entonces, para que me puedan ir contando más o menos qué esperan ustedes de esta sesión. ¿Quieren conocer sobre importación, aduanas, procedimientos, ampliar conocimientos por medio de experiencias, cómo es el proceso de documentación de importaciones, em, impuestos aduaneros, cómo la OMC colabora con el desarrollo del país y por qué es importante como profesional de la carrera de administración involucrarme en el tema? Excelente. ¿Qué procedimientos lleva a cabo en la exportación en aduanas? Saber más de importaciones e exportaciones e importaciones. Bueno, súper bien, creo que me preparé acorde con las cosas que ustedes quieren conocer. Me parece que alguien tiene la mano levantada, pero me parece que puedo darle el espacio para que pueda participar a Luis León. Buenos días, ¿me escucha? Sí, le escucho. Muy buenos días con todos los participantes y con usted y gracias por participar en este evento importante que trata un poquito de ampliar los conocimientos sobre la Organización Mundial de Comercio y el impacto que pueda tener en los estudiantes y en el público general sobre las facilidades que pueden ellos conocer para aplicarlos posteriormente en sus profesiones, ¿no? Sería importante, estimada Erika, eh, comentar quizás cuál es el aspecto fundamental de la OMC en las relaciones comerciales internacionales, no solamente importación
importaciones, exportaciones, sino también en el campo de las importaciones y las obligaciones que tienen los países por cumplir los acuerdos negociados dentro de la OMC. Gracias. Gracias, excelente. Me pregunto si alguien más quisiera tomar la palabra, por favor. Pueden intercambiar conmigo en las preguntas, en el chat. ¿Cuáles son los principales comerciales para los países de Latinoamérica? ¿Cómo se están adaptando regulaciones comerciales a las nuevas tecnologías? Interesante. Restricciones relevantes que debemos tener en cuenta al querer exportar o importar un bien. Ayuda que ejerce la OMC para las importaciones y exportaciones. Bueno, súper bien. Todas estas cosas, todas estas preguntas sumamente relevantes. Para atender la pregunta que me han hecho ahora mismo, así como les conversaba hace poco que la razón por la cual los miembros de esta organización trajeron el tema de la facilitación del comercio a esta casa es debido a que la OMC, a diferencia de otras organizaciones internacionales, la OMC básicamente, nosotros somos una secretaría, pero la razón por la que somos una secretaría es porque la OMC en realidad es un cuerpo de acuerdos legales, de tratados legales internacionales para aquellos que estudian Derecho Público Internacional. Entonces la OMC lo que tiene es un acuerdo fundamental, un acuerdo que crea la Organización Mundial del Comercio, crea esta secretaría, crea toda la estructura de la organización, y a ese acuerdo principal se anexan otros acuerdos. Acuerdos que van a tratar con el comercio de bienes, con el comercio de servicios, con los aspectos comerciales de la propiedad intelectual, con la resolución de diferencias comerciales también. Y dentro de cada uno de esos acuerdos, por ejemplo, dentro de todos los acuerdos para el comercio de bienes, hay varios acuerdos, entre ellos el de la facilitación del comercio, pero también tenemos acuerdos que tratan con reglas de origen, con medidas sanitarias y fitosanitarias, con regulación técnica, valoración aduanera, aranceles en productos de tecnología, etcétera. Es decir, hay varios acuerdos que van a lidiar con diferentes aspectos del comercio de bienes y también del comercio de servicios, así como los aspectos comerciales de la propiedad intelectual. Entonces, cuando ustedes piensan en la OMC, o sea, sí, efectivamente hay una secretaría que lo que hace es ayudarle a los miembros a administrar estos acuerdos. Ese es nuestro trabajo acá en la secretaría. Pero la OMC en sí es este cuerpo de obligaciones legales internacionales que toma todos estos principios, digamos, en torno a medidas sanitarias y fitosanitarias, a regulación técnica, y lo que hace es un poco estandarizar y que todos sus miembros tengan al menos un mínimo común de obligaciones que van a facilitar el comercio. Y creo que también vale la pena remarcar que todos estos acuerdos lo que buscan es incrementar el comercio para de esa manera incrementar el bienestar en el mundo. La OMC, si ustedes ven en el acuerdo de Marrakech, que es el acuerdo que funda la OMC está basada en el principio que más comercio significa mayor crecimiento, mayor inclusión, etcétera. Entonces, todos estos acuerdos lo que buscan es precisamente tener un cuerpo legal de obligaciones que ayude a la predictibilidad de las regulaciones, como ustedes dicen, cuáles son los procesos de Impo-Expo. Bueno, ahora nosotros en la OMC, al tener 166 miembros y abarcar la mayor parte del comercio internacional, nosotros sabemos que estos 166 miembros al menos deben cumplir con un mínimo de las obligaciones legales que se encuentran en estos acuerdos. Entonces sabemos más o menos cuáles pueden ser sus procedimientos. Es decir, no hay, es decir, sí son diversos, pero no son
de manera tal que incumplan estos acuerdos. Entonces, ese es el carácter obligatorio de la OMC. Entonces, cuando un país es miembro de la OMC, todos estos acuerdos son de naturaleza obligatoria para el miembro. Los miembros deben cumplir con todas estas obligaciones. Entonces, la facilitación del comercio a través del acuerdo de la OMC sobre la facilitación del comercio se vuelve de carácter obligatorio para los países miembros, de manera tal que estas iniciativas no solo son buenas ideas, ¿cierto? Sino que son cuestiones que se deben cumplir como parte de nuestra política. Una última pregunta antes de empezar con la presentación. Les digo, no cierren el Menti. Todavía me quedan unas preguntas por hacerles, pero cuando ustedes tienen en su mente que importan o exportan una mercancía, ¿de dónde creen que proviene la mayor parte del costo? Pregunta abierta. O sea, ¿viene del arancel? ¿Viene de los impuestos? ¿De los consultores que tengo que pagar? ¿Del transporte? ¿De dónde creen que viene la mayor parte del costo de un bien? Cuando ustedes ven en el supermercado un producto, ¿cuál creen que es el mayor costo de poner ese producto en ese estante, digamos, del supermercado? Entonces, ¿ustedes creen que los impuestos eh, forman la mayor parte de el costo de un producto cuando yo lo veo, por ejemplo, en el supermercado? La logística, el transporte, gastos logísticos, aduana, aranceles. Les doy un poco de tiempo. Bueno, veo bastante el transporte. Súper interesante que piensen en el transporte. Me encantaría un poco escuchar de parte de ustedes eh, porque consideran que en el Perú el tema del transporte es caro. Yo lo he escuchado de países que no tienen litoral, por ejemplo, Paraguay, varios países en África, que el transporte es, claro, sumamente caro porque no tienen puertos, no tienen costa y dependen de los países que sí tienen puertos y tienen costa, eh, puedan hacerle llegar los bienes al destino final, ¿cierto? O sea, cuando yo soy un país sin litoral, dependo de otros para poder importar bienes. Me interesaría saber en el Perú cuál es su visión de por qué el transporte es uno de los costos más altos. Veo impuestos, aranceles. Les cuento, la OMC se crea en 1995, pero desde 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, se negocia el Acuerdo General sobre Aranceles, el GATT, y entre el GATT, o sea, entre 1947 y 1995, hay una serie de rondas de negociación entre los miembros de la OMC que lo que vienen a hacer es a reducir los aranceles sustancialmente. Entonces, en 1995, cuando ya los aranceles son bastante bajos, o al menos relativamente a su nivel inicial, la siguiente pregunta que se hacen los miembros es, bueno, ¿qué más hay acá que no hemos abordado antes para poder hacer un poco más accesible el precio de los bienes que nosotros estamos comprando? Entonces, hoy en día, al menos según algunos estudios y aquellos estudios más bien que llevan a los miembros a negociar el acuerdo de facilitación del comercio, lo que nos dicen es que cuestiones como demoras en aduana, procedimientos, cuántos formularios tengo que llenar,
todas estas cuestiones son las que generan una mayor parte del costo de un bien. Entonces, cuando ustedes ven este bien en el supermercado, no es el arancel per se, necesariamente, o habrá que ver caso por caso, pero al menos en estos estudios lo que se evalúa es que no es el arancel, no son los impuestos internos tampoco, sino que es precisamente el tema de logística, el transporte, las demoras en aduana, cuántos papeles tengo que llenar, cuántos consultores tengo que contratar para que entiendan la legislación de otro país y me pueda ayudar a llenar todos estos formularios. Entonces, todas estas cuestiones, cuando yo veo un producto en el estante, em, todas estas cuestiones son las que realmente están impactando en el precio de un producto. Eh, en la facilitación del comercio, en este contexto, normalmente solemos usar mucho la frase tiempo es dinero. Hay un estudio del Banco Mundial que en su momento indicaba que un día de demora en aduana podría llegar a equivaler hasta un 1% de arancel ad valorem sobre un producto. Entonces, hoy en día, en general, no son estos aranceles los que están impactando más el precio de un producto, sino más bien todas estas consideraciones procedimentales de la importación y la exportación e incluso el tránsito de mercancías. Voy a pasar a la presentación, pero les ruego mantener el menti abierto porque voy a regresar a él en algún momento. Entonces, pues creo que hemos abordado bastante bien qué es la facilitación del comercio. Y entonces, por ejemplo, la facilitación del comercio, ustedes la pueden ver si llegasen a comprar un celular, una camisa, por medio de una plataforma de internet. Hay, por ejemplo, en el Acuerdo de Facilitación del Comercio una disposición que dice que los miembros establecen un valor por debajo del cual no van a cobrar aranceles aranceles, no aplica impuestos internos. Entonces, por ejemplo, todo este tema de la paquetería, de estos envíos de bajo valor que ciertamente incrementaron bastante después del COVID, por ejemplo, en el acuerdo hay una disposición que dice que los miembros van a establecer un valor por debajo del cual no van a cobrar un arancel. Claro, el tema está en cuál es ese valor y cada uno de los miembros de la OMC tiene la soberanía de definir ese valor en su legislación nacional. Em, por otra parte, hay países que depende mucho su comercio de, por ejemplo, frutas, verduras, perecederos, depende de otros países. Entonces, en el acuerdo de la facilitación del comercio, por ejemplo, hay una disposición que dice que los miembros van a procurar em, procesar estos envíos de mercancías perecederas lo más rápido posible de manera que no haya desperdicio. Entonces, incluso estamos hablando de impacto ambiental, estamos hablando de seguridad alimentaria cuando hablamos de facilitación del comercio. Y nuevamente, volvamos a la época del COVID, ¿cierto? Había una urgencia por tener mascarillas, por tener equipo, por tener vacunas, etcétera. Y entonces ahí entra la facilitación del comercio para decir cuáles son todos los procedimientos que nosotros tenemos disponibles, cuál es nuestra caja de herramientas que podemos tener a nuestra disposición para hacer frente a una pandemia. Y ahí entran mecanismos, por ejemplo, como el operador económico autorizado, que son compañías o agentes que tienen un perfil de riesgo bastante bajo, tienen un buen récord con la aduana y por lo tanto tienen acceso a, por ejemplo, formalidades reducidas, pueden hacer un pago diferido de los aranceles. Entonces, si yo registro, por ejemplo, a ciertas organizaciones que durante una pandemia yo sé que van a ser las que me van a ayudar a hacerle frente, yo puedo, por ejemplo, registrarlo como
agentes de bajo riesgo y darles una facilidad en el momento, por ejemplo, de una pandemia. Y así hay otra serie de mecanismos en el acuerdo que nos pueden ayudar a hacer frente a emergencias cuando hay huracanes, cuando hay terremotos. Por ejemplo, podemos tener una lista de bienes que en una emergencia nacional puedan ser útiles y entonces en el momento que hay una emergencia vamos a desplegar em, todo nuestro mecanismo de facilitación del comercio con las diferentes herramientas que están en el acuerdo. Entonces, acá hay algunas situaciones en las que la facilitación del comercio puede ser relevante. Entonces, ya entrando precisamente en la materia que yo tenía para ustedes, de que hablamos en los enfoques digitales, hablamos de hacer la información que ustedes me preguntaban, cuáles son los procedimientos de Impo-Expo, cuáles son las tasas, los aranceles, los procedimientos, se trata de ponerlos disponibles en línea. El acuerdo sobre la facilitación del comercio requiere que los miembros pongan al menos la información esencial a través del Internet a disponibilidad de todo el público y un 99% de los miembros de la OMC están publicando sus regulaciones, tasas y aranceles a través del Internet. Otro enfoque digital es, bueno, yo no entiendo la legislación, es sumamente compleja, yo quiero exportar y aquí está la ley, pero no la entiendo, no sé cómo esto aplica a mi producto. Entonces, el acuerdo de la OMC sobre la facilitación del comercio también requiere el establecimiento de puntos de contacto, que exista un número de teléfono, un nombre o un correo electrónico al que yo puedo llamar y hacer preguntas. Em, entonces, estos enfoques digitales, ahora vuelvo o voy más bien por primera vez al enfoque del sector privado, que me preguntan, bueno, y a mí como administrador de empresas, ¿esto a mí de qué me puede servir? Bueno, si usted es una empresa que está importando insumos o está exportando bienes o insumos también, productos intermedios, seguramente usted necesita conocer las regulaciones, tanto las internas para hacer importaciones o las de mi mercado de destino. Entonces, si yo sé que existe un acuerdo que obliga a los países a publicar esto, lo siguiente que yo tengo que saber, que a lo mejor va a ser bastante útil y voy a tratar de ponerlo en pantalla, es que hay una base de datos que la OMC administra donde está toda esta información. Entonces, como administrador de empresas, voy a ponerlo en español para que lo puedan ver. Como administrador de empresas, por ejemplo, yo puedo ir a ver, aquí la dirección la pueden ver en pantalla, tfadatabase.org. Yo puedo ir aquí a la información de comercial y procedimientos de Impo-Expo y yo puedo ver cuáles son los procedimientos de Impo, Expo y Tránsito. Aquí me va a aparecer una lista de países y aquí yo puedo seleccionar mi destino y ver, por ejemplo, para Argentina, si yo quiero exportar, cuáles son las regulaciones, los diferentes sitios de sus ministerios, si quiero exportar a Australia, si quiero diversificar. Entonces, como administrador de empresas, para usted el acuerdo de facilitación de comercio es relevante y esta base de datos es incluso más relevante. Y si quiere conocer puntos de contacto, porque aun y cuando la legislación está disponible pero no le entiende, usted puede nuevamente ir aquí a información comercial y a puntos de contacto y vamos a ver la información que los países han provisto de cómo contactar. Entonces, si yo quiero exportar Afganistán, Albania, Alemania, aquí tienen ustedes puntos de contacto si quieren hacer preguntas. Entonces, este acuerdo es sumamente importante para su día a día. También el acuerdo tiene disposiciones
que requieren que los países establezcan mecanismos para facilitar o al menos habilitar el pago electrónico de aranceles. Cuenta con disposiciones para implementar el comercio sin papeles. Ahora bien, este acuerdo se negoció a principios de los 2000, más o menos 2005, por ahí. Se empieza a negociar y se concluye en 2017. Entonces, en este periodo, tal vez ustedes se remontarán al 2000, cómo nos conectábamos por el internet o qué hacíamos en esa época. Y en realidad el internet no estaba tan desarrollado como está desarrollado hoy. Entonces el acuerdo lo que tiene es una flexibilidad y dice, sí creemos que la digitalización es buena, pero reconocemos que hay países que tienen diferentes niveles de desarrollo y no todos tienen la capacidad de poner la información en internet. Entonces, si bien hay disposiciones que van a apoyar el comercio sin papeles, no es per se un requerimiento a la digitalización. ¿De acuerdo? Entonces, también desde el lado empresarial, para mí es súper importante saber que yo puedo hacer pagos electrónicos, que por ejemplo, en lugar de ir a diferentes autoridades con un mismo documento, yo puedo presentarlo en una de las autoridades y las demás autoridades tienen la obligación de aceptar copias. Em, También hay disposiciones sobre firma electrónica, sobre ventanilla única. Es decir, ventanilla única creo que es una de las cuestiones más habladas en la facilitación del comercio, que es que exista una sola plataforma digital o una sola oficina en la cual cualquier procedimiento de impo, expo, tránsito yo pueda resolver a través de esa plataforma digital. Y entonces cuando nosotros pensamos, claro, yo puedo estar en la capital, puedo estar en la ciudad principal o puedo estar en una ciudad en la que hay oficinas aduaneras, hay bancos, etcétera. Pero, ¿qué tal cuando nosotros tratamos de incluir a las zonas rurales en nuestro desarrollo? Y alguien preguntaba cómo apoya la OMC el desarrollo de los países. Bueno, la digitalización en realidad viene un poco a democratizar esto, ¿no? El acceso a la información no solo está para aquel que esté cerca de la biblioteca o para aquel que esté cerca de la oficina del gobierno, para el que conoce a la persona, sino que también el acceso a la información está para todos los que tienen internet, ¿cierto? Entonces, cuando tratamos de involucrar a otras zonas o a otros grupos de nuestra sociedad. En este momento también apoyando. Llevamos ya varias horas de paralización, esto comenzó muy tempranito, 4 de la mañana. Disculpe, por favor. No, no hay problema, no hay problema. Sí. Súper bien. Entonces, creo que ese es el efecto que la digitalización tiene. Yo al menos nunca lo había pensado y alguien mencionó en un panel una vez, por ejemplo, que para la inclusión de las mujeres en el comercio, hay zonas en las que, por ejemplo, hay que ir físicamente a hacer un trámite, pero las mujeres no se sienten seguras o a lo mejor no hay sanitarios para mujeres, etcétera. Y la digitalización ayuda incluso con eso, porque cualquier persona puede hacerlo desde la facilidad de su teléfono, su computadora, etcétera, sin exponerse a la inseguridad de a lo mejor tener que ir hasta otro lugar que me queda lejos de mi casa, que tengo que dejar a mis hijos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de empoderar también a las mujeres en el comercio, la facilitación del comercio y sus enfoques digitales es sumamente importante. Creo que me voy a saltar en el Menti en razón del tiempo porque quiero darle espacio a ustedes para preguntas, pero hoy en día tenemos el tema de la inteligencia artificial y bueno, creo que todavía está por verse cómo la inteligencia artificial va a afectar el comercio, cómo lo empezamos a utilizar, por ejemplo. Ustedes me escucharon hablar de perfiles de riesgo y qué es esto. Y entonces lo que sucede es que las aduanas no pueden revisar absolutamente todos los paquetes que llegan a la aduana, o sea, es interminable.
Entonces, lo que las aduanas hacen es que construyen perfiles de riesgo de acuerdo a criterios objetivos y dicen, bueno, tratan de decir o determinar cuál es el riesgo de cada paquete, digamos, que pueda llegar a la aduana, cualquier transacción. Entonces dice, por ejemplo, si viene de este país, si lo hace este comerciante, si es este tipo de producto, entonces puede ser algo que yo necesito revisar. Pero sin embargo, si lo hace este otro comerciante y a lo mejor viene en esta otra clasificación arancelaria y viene de una empresa en la que ya auditamos, pues entonces nosotros pensamos que es algo que podría tener menos riesgo. Entonces, claro, todos esos son sistemas digitales que crean perfiles de riesgo de conformidad a las acciones y al récord de acciones de un producto, de un país, de un agente, y entonces así se pueden manejar ese riesgo. Está por verse cómo la inteligencia artificial a lo mejor nos ayuda a construir mejores modelos de riesgo. También puede ser que el Internet de las cosas, que simplemente ponerles como rastreadores muy especializados, por ejemplo, a los transportes, nos pueden decir qué temperatura tiene, por ejemplo, si estamos transportando vacunas y se necesita mantener una cadena de frío, o si estamos exportando flores, por ejemplo, también, o si tenemos productos de muy, muy alto valor o que tienen un riesgo de poder perderse, estos rastreadores nos ayudan a en tiempo real saber qué es lo que está pasando con mi envío, y eso de nuevo nos genera un cuerpo de datos que luego se puede alimentar a modelos digitales que van a facilitar esta gestión de riesgos. Entonces, yo creo que tenemos bastantes perspectivas y oportunidades para ver cómo la inteligencia artificial va a afectar, pero este es el tema que yo creo que como profesionales y ustedes como profesionales en desarrollo, no basta con saber de comercio y no basta con saber de inteligencia artificial, ¿cierto? Hay que saber de las dos cosas para volverse un experto en esta área, y yo creo que aquí hay muchas oportunidades. Y claro, ya hablábamos bastante de los beneficios que esto trae. Ciertamente, digitalizar procesos trae ahorro en tiempo y por lo tanto en costos. Con cuestiones como blockchain, por ejemplo, podría haber mayor transparencia y seguridad. Hay mejoras en eficiencia. Yo no tengo que ir a 20 oficinas distintas a presentar los mismos documentos para importación y exportación. Y así como, por ejemplo, les hablaba el caso en particular del empoderamiento de las mujeres en el comercio, también ayuda a nuestras MIPYMES. Las MIPYMES no tienen la capacidad que tiene una multinacional de tener todo un departamento legal que le va a ayudar a rastrear todos los procedimientos y todas las leyes aplicables para la importación en otro país. Mucho hablamos a veces como parte de nuestras herramientas de política, diversificar los destinos de exportación. Genial, perfecto, diversifiquemos el riesgo, pero la cuestión es como la facilitación del comercio y digitalizar los procesos de Impo-Expo, hacerlos disponibles en Internet. Eso es lo que verdaderamente hace posible que yo en mi escritorio, con un ordenador, con una base de datos, yo puedo ver cuáles son los procedimientos de ImpoExpo de 166 miembros, ¿verdad? O puedo saber cuáles son los puntos de contacto de esos 166 miembros si yo tengo preguntas. Entonces, no solamente la facilitación del comercio es relevante como para alguien que estudia administración de empresas, pero si ustedes algún día quieren también iniciar una carrera en políticas públicas, cuestiones como la facilitación del comercio tienen un impacto tan significativo en mujeres, en MIPYMES, en zonas rurales, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que son herramientas y resultados de política que son bastante deseables. Claro, todo eso suena muy bien, pero hay desafíos. Hay una brecha tecnológica
no todos tenemos el mismo conocimiento de inteligencia artificial, de digitalización, cómo desarrollo estos programas, cómo proceso este big data, cómo genero modelos para ustedes como estudiantes. Aprender a hacer modelos econométricos para gestionar riesgo, yo creo que es una increíble oportunidad porque el capital humano es uno de esos criterios que va a hacer que la facilitación del comercio sea un éxito en la política de un país. Ciertamente hay costos iniciales altos, se requieren servidores, tecnología, equipo, etcétera. Entonces, todo esto suena muy bien, pero la pregunta es ¿y por qué no lo estamos haciendo todos? Y es porque hay costos significativos implicados en la facilitación del comercio. Y luego hay un enfoque de sostenibilidad también. Evidentemente, con el tema de inteligencia artificial, hoy tenemos abierto todo un debate acerca de la sostenibilidad, de la energía eléctrica, de los recursos que consume la inteligencia artificial. Pero no solo eso, sino cómo yo mantengo esos sistemas vivos en el tiempo y útiles en el tiempo. Eso requiere mano de obra también, requiere tiempo invertido, salarios, etcétera. Entonces, em, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y nuestro gobierno por qué no hace esto? O este gobierno por qué no lo está haciendo? Claro, hay ciertamente desafíos que superar para poder hacer todo esto. Creo que hablamos bastante de por qué un acuerdo sobre la facilitación del comercio en la OMC. Hablamos de la estandarización y hablamos de la obligatoriedad. Quería mostrarles un poco cómo se ve el trabajo de la OMC en facilitación del comercio. Miren, les cuento. Este es un comité. En el fondo, más o menos por acá, nos sentamos nosotros en la secretaría y acompañamos al presidente del comité. Y todas estas personitas que ustedes ven acá son los delegados de sus misiones aquí en Ginebra, de sus embajadas. Aquí se sienta Perú también. Em, y entonces este es un foro de deliberación donde decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo en ventanilla única? ¿Qué estamos haciendo con operador económico autorizado? ¿Qué estamos haciendo con la publicación de la información? Entonces la OMC, además de ser un cuerpo de acuerdos legales, es un foro de discusión. Y aquí es donde todos estos miembros se reúnen para hablar, bueno, y para aprender qué estamos haciendo, cómo estamos avanzando, cuáles son nuestros retos a futuro, qué iniciativas globales debemos tener. Entonces, lo que sucede en la OMC eventualmente va a llegar a nuestra política doméstica, o al menos esa es la intención, pero así se ve el trabajo de la OMC. Yo quiero quedarme hasta acá porque más que nada quisiera darles la oportunidad al menos unos minutos si tienen preguntas, si quieren participar, si hay algo que quisieran comentar, yo estaría encantada de escucharlos. Gracias. Muy Em, bien, sí, muchísimas gracias con la ponente. Vamos a escuchar las preguntas, bueno, a cargo de Luis León. Adelante. Sí, se escucha. Sí, yo tengo más o menos un alcance sobre lo que es la OMC. Yo tuve la suerte de asistir al 59 curso de política comercial en GATT, que es antes del GATT. Y bueno, yo era muy joven y la verdad que convivir con diferentes alumnos y funcionarios de los diferentes países francófonos fue una experiencia súper interesante porque conocí el corazón de lo que era, pues, lo que es ahora la Organización Mundial del Comercio. Y como resultado de ese estudio intenso que tuvimos durante más de 6 meses en Ginebra, eh, propició que me orientara hacia la docencia porque había acumulado tal cantidad de información de política comercial, ¿no? Y dije, y bueno, ¿y qué hago? Este bagaje que he aprendido. Me dediqué a la docencia y ahora yo soy un docente de la Universidad de San Martín de Porras y tengo el privilegio y la suerte de formar a mis alumnos, ¿no? Sobre todo los alumnos del Instituto de Negocios y todo lo que tiene que ver con él
comercio internacional. En ese sentido, quiero preguntar si es que hay posibilidad o existe algún programa para que los estudiantes de negocios o estudiantes de economía o estudiantes de comercio exterior puedan capacitarse en este importante foro mundial que permite no solamente a empresarios, emprendedores, abogados, conocer la temática del comercio internacional, cómo es que se desarrollan los derechos de los países en cuanto a su protección comercial. Entonces, ¿hay algún tipo de programa que brinde la Organización Mundial de Comercio a través de su oficina en Lima, si es que la tiene, para que los estudiantes puedan hacer una especie de un stage? Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, la OMC tiene una vacante permanente para pasantías, es decir, siempre estamos recibiendo currículums de personas que están interesadas en hacer pasantías en la OMC y hay varios programas de jóvenes profesionales, hay varias oportunidades de pasantías que pueden aplicar para venir acá. Entonces, ciertamente, cada vez que hay necesidad de pasantes o de personas que puedan apoyar en la labor de la OMC, pues nosotros vamos a este recurso de currículums, de hojas de vida, e identificamos a personas que nos puedan ayudar con nuestra labor. También de tanto en tanto recibimos universidades, vienen grupos universitarios a visitarnos aquí en la Secretaría, les contamos un poco más de nuestro trabajo y también eso es algo que creo que enriquece la experiencia de los estudiantes. Yo efectivamente pienso que este es un mundo sumamente interesante. Em, yo personalmente tuve la oportunidad que después de hacer un grado, hice una maestría con profesores de la OMC que hoy en día, bueno, son mis colegas. Entonces, estos otros programas, digamos, donde nosotros de parte de la OMC también participamos, creo que son buenas oportunidades. Tengo dos preguntas y dicen que cuál es el barómetro y cómo está Perú en la aplicación de los compromisos y por eso cargué esta página. Vuelvo a la página que les estaba mostrando, tfadatabase.org, y esta página contiene, de conformidad a lo que los miembros notifican a esta organización, cuáles son los compromisos de aplicación. Esto no refleja qué está pasando en la práctica. Nosotros aquí en la OMC no auditamos, no verificamos en la práctica qué está pasando. Nosotros no tenemos esa información. Lo que nosotros tenemos es lo que en algún momento Perú dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, en ventanilla única y operadores económicos autorizados, por ejemplo, vean acá, eso se refiere al artículo 7.7 del acuerdo. Perú dijo que ellos iban a implementar las obligaciones del acuerdo de facilitación del comercio con respecto a operadores autorizados el 22 de febrero de 2017. Ahora bien, vuelvo a hacer la aclaración. Operadores autorizados es un tema amplio. Compromisos relativos a operadores autorizados en el Acuerdo de Facilitación del Comercio, 22 de febrero de 2017, ¿cierto? Es lo que Perú dijo que haría. Y en cuanto a ventanilla única, Perú dijo, yo lo voy a aplicar el 22 de febrero de 2021. Y esto es lo que Perú ha dicho que haría. ¿Qué está haciendo en la práctica? No lo van a encontrar en esta base de datos. Si ustedes, y como llegué aquí, es en perfiles miembros de la OMC. Si ustedes quisieran hacer algún seguimiento, hay otras organizaciones que tienen
otro tipo de indicadores, la OCDE, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, y yo llegué aquí a través de aplicación, seguimiento, que tienen otro tipo de indicadores de aplicación de facilitación del comercio. Y vuelvo, porque esta aclaración es súper, súper importante. Facilitación del comercio en estos indicadores no tiene necesariamente que ver con aplicación del acuerdo de la facilitación del comercio de la OMC. Pero aquí hay, y pueden ustedes navegar en estos indicadores, tal vez aquí pueden encontrar información de qué está haciendo Perú en la práctica en estos temas que ustedes me preguntan. Luego dice, claro, la OMA puso en marcha el programa Mercator para ayudar a los gobiernos de todo el mundo a poner en práctica las medidas de facilitación. ¿Cómo va el avance? Pues hay que preguntarle a la OMA. Eh, la, la OMA es quien administra este programa, y entonces pues ellos tendrán los resultados de cómo van en la aplicación. Sí, tiene que ver con el acuerdo de Kioto revisado. Claro, no, gracias a ustedes. Estoy terminando entonces ahora mi presentación, así que muchísimas gracias por participar conmigo el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, señorita Helen. A nombre del decano, rector y todas las autoridades de esta casa de estudios, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su ponencia brillante. Y en este caso, ya la universidad se pondrá en contacto con usted para darle los reconocimientos, digamos, adecuados. Muy bien. Por el momento ha terminado esta ponencia. Alumnos, docentes, gracias por la ponencia. Hasta luego. Gracias.